Bienvenidos y bienvenidas a una sesión que espero que sea de mucha utilidad para todos vosotros, que es nuestra propia gestión del tiempo. Vivimos en un mundo muy rápido, en un mundo muy loco, casi podríamos utilizar este adjetivo para definir los tiempos en los que nos movemos, la mayoría de nosotros. Eh, y para gestionarlo y para poder manejarlo, tenemos un recurso que es finito, que es nuestro propio tiempo. Tenemos 24 horas al día que no pueden, aunque quisiéramos y pidiésemos frotando la lámpara de Aladino que fueran 48 horas al día, bueno, pues no podemos, desde luego, conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, conseguir esa muy buena gestión del tiempo se hace fundamental para que podamos tener éxito en nuestra parcela profesional, pero desde luego también tener éxito en nuestra parcela personal. Eh, Voy a compartir con vosotros la presentación, espero que la podáis ver correctamente. Cualquier cosita me vais diciendo, claro que sí, a través del chat podéis hacer todas las preguntas y hacer todas las intervenciones que consideréis adecuadas. Para mí será un placer ir respondiéndolas porque el objetivo de esta sesión, de esta conferencia, es que os llevéis cosas de utilidad que podáis aplicar en vuestro día a día. Por tanto, un gusto saludaros, un gusto daros la bienvenida. Soy María José Alaminos, tutora del área de recursos humanos, pero también de programación neurolingüística dentro de CUP, dentro del Centro Europeo de Posgrado, con lo cual, bienvenidos, un saludo desde España para todos vosotros. Pues iniciamos la presentación, iniciamos la sesión, por lo tanto, ¿qué significa, ¿no? Y cuando hablamos de gestión del tiempo, ¿de qué estamos hablando? Pues lo que estamos hablando es, en definitiva, de saber a qué dedicamos nuestro tiempo, es decir, analizar el tiempo. Una vez que lo tengo analizado, ¿en qué lo invierto? Con una muy buena planificación. ¿Cómo esa planificación le otorgo prioridades para poder organizarla? ¿Cómo soy capaz de medir el resultado de esa planificación y organización? Es decir, ¿cómo controlo el resultado en cuanto a mi tiempo, en cuanto a la gestión que yo hago de mi tiempo? Y desde luego significa también motivar, porque al final, cuando gestiono el tiempo, siento que soy más eficiente, siento que soy más eficaz y productivo y que puedo conseguir aquellos, bueno, pues aquellos resultados que me proponga. Pero el tiempo, desde luego, es absolutamente una cuestión personal. Cada uno de nosotros invertimos el tiempo en cosas que son prioritarias y que son importantes para nosotros y que probablemente cualquiera de los que estamos en esta sesión podemos determinar que lo que para mí pueda ser prioritario, a lo mejor para alguno de vosotros no lo es. Entonces, siempre el tiempo es una cuestión personal, pero lo que sí es importante es que aquello en lo que invirtáis vuestro tiempo sea lo que es importante para vosotros. Por lo tanto, dicho esto, sabemos que una gestión del tiempo tiene muchísimos beneficios asociados. El primero de ellos, si somos planificados, somos organizados, probablemente haremos las cosas en menos tiempo, ¿vale? Tendremos más conciencia del tiempo que dedicamos a determinadas cosas. Y esto es importante. Igualmente, evitaremos, ¿no? Los riesgos del trabajo hecho deprisa. Sabemos que cuando no planificamos, que cuando no organizamos y cuando vamos un poco a la carrera, hay un alto porcentaje
muchos factores y un alto porcentaje de que la tarea que nosotros hagamos no sea exitosa. Por lo tanto, imaginaros qué importante es esta parte. También, con una buena, adecuada gestión del tiempo, pues probablemente podremos hacer cosas que son más importantes porque también hemos podido delegar. Y eso, cuando tomamos conciencia de nuestro tiempo, de que es finito y que tenemos que repartir tareas, bien en mi plano personal, pero también en mi plano profesional, o bien en mi plano profesional, pero también en mi plano personal, cuando delego, consigo hacer más cosas. Em, Evidentemente, saber planificar y ordenar cada día, o sea, que no me pillen las tareas y que tenga la sensación de que soy yo el que siempre va corriendo detrás de lo que hay que hacer, sino que sea capaz de poder anticipar y de una manera proactiva ordenar mi propia agenda y sacar adelante mis responsabilidades. Y esto es importante. Reducir, desde luego, también las interrupciones. Cuando soy capaz de saber a qué tengo que dedicar mi tiempo y que tengo, voy a poneros un ejemplo, 1 hora para poder hacer un informe, y soy consciente de que ese informe es importante y que tengo esa hora porque después voy a hacer la tarea A, la tarea B y la tarea C, desde luego lo que voy a hacer es reducir las interrupciones y reducir aquellos ladrones de tiempo que no me permiten completar mi tarea. Cuando planifico, cuando ordeno, cuando sé lo que es importante, cuando soy responsable de a qué invierto mi tiempo, desde luego soy capaz de tomar decisiones mucho más seguro, mucho más segura, porque no voy detrás, no actúo de manera reactiva, sino que actúo de manera proactiva. Y eso es importante. Cuando controlo mi tiempo, cuando no voy a la carrera, desde luego podremos reducir uno de los males mayores que nos acosan en el tiempo, en estos tiempos modernos, la tensión y el estrés. Eh, Esto es muy complejo y desde luego este punto nos daría para hablar no solamente esta sesión, sino probablemente 20 sesiones más, ¿no? Pero desde luego el estrés es un mal de la sociedad moderna. Todos sufrimos desafortunadamente estrés y muchísimas veces es fruto de no sentir el control. Y cuando gestionamos el tiempo, tenemos el control de aquellas cosas en las que hemos decidido poner nuestro foco y nuestra atención. Con lo cual, fijaos si esto es importante. Probablemente muchísimos más beneficios que os vendrán a la cabeza. Eh, Seguridad en lo que uno hace, satisfacción, motivación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fijaos qué importante es hacer una buena gestión del tiempo. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de time management, cuando hablamos de gestión del tiempo? Pues podemos establecer muchísimas definiciones. Yo os traigo una a esta sesión que nos puede servir como punto de partida y es, podemos definir la gestión del tiempo como una predisposición y un conjunto de técnicas al servicio de gestionar, planificar y programar nuestras acciones, los recursos que tenemos, en qué los invertimos, dentro del marco más rígido que nosotros tenemos, que es el tiempo disponible, que es finito. Desde luego, ¿qué consecuencias tenemos si gestionamos, planificamos y programamos? Que no desperdiciaremos tiempo. Si lo hacemos así, recuperaremos el tiempo que desperdiciamos pues, de forma improductiva a diario. Una llamada de teléfono atendida en un momento que estamos muy concentrados haciendo una tarea que nos descentra y que es una llamada que realmente no aporta en ese día,
pero que nos hemos invertido en ella, me invento 15 minutos, más el tiempo luego de volver a reconectar con la tarea que estábamos realizando previa a esa llamada de teléfono. Con lo cual, imaginaros, he invertido 15, 16, 20 minutos de mi día en algo que para mi planificación de hoy, para mis objetivos de hoy, ha sido innecesario y ha sido improductivo. Pero al final, lo primero que tenemos que hacer, y lo decíamos al principio de la sesión, es pararnos a pensar. O sea, la gestión del tiempo conlleva una parte de análisis personal de a qué dedico mi tiempo, ¿vale? Y análisis personal desde 3 perspectivas. Yo os diría casi desde 3 perspectivas, muy desde el punto del coaching, desde lo que yo creo que hago, lo que pienso que debería hacer y realmente qué es lo que hago. Y eso hay que analizarlo con mi agenda, desde todas las cosas que siento que he hecho en el día o que he dejado de hacer en el día, lo que idealmente y potencialmente creo que debería haber sido mi planificación, y luego machear con lo que realmente he hecho. No, realmente creo que debería reunirme e ir a, voy a poneros un ejemplo con este mal que nos acosa de la reunionitis, ¿no? No, es que yo debería estar presente en todas las reuniones, ¿vale? Esto es lo que pienso que debería hacer. Lo que realmente hago, llegar tarde a todas las reuniones porque no me da tiempo, porque enlazo una con otra y siempre llego tarde, creo que estoy siendo efectivo, pero luego realmente al final de la semana el informe que tenía que hacer misteriosamente sigue sin estar hecho. Por lo tanto, fijaos qué importante, lo que creo que hago, lo que pienso que debería hacer y realmente lo que estoy haciendo. Porque el tiempo tiene una serie de características y es que es inelástico, no lo puedo alargar, es insustituible, no puedo decir no, sustituyo las 9 de la mañana de hoy por las 9 de la mañana de mañana, imposible. Para todo el mundo es igual, es equitativo, todo el mundo tenemos 24 horas al día en que las invirtamos, desde luego depende de nosotros, y que es atípico, no hay una norma, o sea, al final cada uno de nosotros va a invertirlo de la manera que mejor considere que debe invertirse. Con lo cual, fijaos, es importante el punto de la reflexión. No hay una regla en la que te diga, no, de 9 a 9 y cuarto tienes que desayunar, de 9 y cuarto a 9 y media te tienes que duchar. No hay una regla. Tú decides cuándo te levantas, decides cuándo desayunas, cuándo te duchas, por qué camino vas al trabajo con el tiempo que te lleva. Por lo tanto, fijaos si es importante. Muy, muy importante. ¿Qué es planificar? Bueno, pues desde luego es traer el futuro al presente para actuar sobre él en este momento. Por lo tanto, en la planificación hay un reto, ¿vale? Que es a partir de situaciones de hoy, a partir de situaciones dadas, plantearnos objetivos desafiantes. Yo tengo que con la información de hoy planificar mi semana, mis 15 días, mi mes del mañana. Pero debo hacerlo, o sea, tengo que hacer ese ejercicio consciente
de qué quiero conseguir con mi información de hoy. Por tanto, ¿cómo voy a conseguir ese objetivo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con qué medios cuento para conseguirlo? Y eso es lo que tengo que planificar. Eso es lo que tengo que programar. O sea, tengo que hacer el business plan de mi área de negocio. Lo tengo que presentar, me invento, el 1 de abril, perdón, el 1 de mayo. Lo tengo que presentar el 1 de mayo. Por lo tanto, ¿cuándo? El 1 de mayo. ¿Cómo voy a dividir esa tarea en partes? O sea, ¿cómo lo voy a acometer? ¿Cómo lo voy a dividir en partes? ¿Qué información necesito recabar? ¿Y qué medios tengo? Es decir, ¿cuento con ayuda? ¿Cuento solo con mi tiempo? ¿De qué tiempo dispongo? Porque no es realista pensar que una tarea se hace en un minuto. O sea, tengo que pensar, oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo tengo que entregar? ¿Qué me va a reportar? ¿Y con qué medios cuento? Si cuento con ayuda externa, si no, si tiene que ser un informe o una presentación muy elaborada, si solo me tengo a mí misma y yo solamente tengo, pongamos un suponer, 7 horas en total para realizarlo. Pues eso es importante, pararse a pensar, a reflexionar y a escribirlo. Y a escribirlo. ¿Qué tenemos que hacer en la planificación? Lo primero, de más a menos. Planificar cuáles son mis grandes objetivos. ¿Qué tengo que hacer con acciones concretas para conseguir esos grandes objetivos? Después, evidentemente, no todas las acciones se deben acometer a la vez. Hay que asignar prioridades. Probablemente cada tarea conlleve prioridades absolutamente diferentes. Tengo que darle a cada acción el tiempo que es necesario. Y para mí este punto, el punto número 4, me parece clave y fundamental porque me parece que es el éxito de la planificación o el fracaso. Es decir, puedo ser muy optimista en cuanto a el tiempo que voy a necesitar en cada acción o puedo ser muy realista, ¿vale? Cuanto más optimistas seáis, más alejados de la realidad, peor nos va a ir. Porque si yo pienso que para hacer una presentación en PowerPoint para el comité de dirección voy a tardar 1 hora, cuando todo el mundo o todos mis compañeros, porque he hablado con ellos, porque he recabado información, vienen a tardar 4 horas, ¿qué me hace suponer a mí que voy a tardar 1 hora? Que mi presentación es diferente. Por lo tanto, si yo planifico 1 hora, probablemente no termine toda la tarea y fracase mi planificación. Así que cuidado con esto. Desde luego tengo que trabajar sobre lo esencial, sobre lo que es importante. Hay gente que se pierde en los detalles y eso hace que desde luego no seamos muy eficientes con nuestro tiempo y muy eficaces. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pues tengámoslo presente, ¿vale? El multitasking, del que tanto hemos oído hablar y tantas bondades y virtudes se han comentado, realmente es algo que va en contra de la gestión del tiempo. O sea, realmente para ser eficientes en la gestión de nuestro tiempo, los expertos nos recomiendan pasar a un asunto una vez terminado el anterior y no tener 20 tareas abiertas al mismo tiempo, porque el hecho de pasar a una u otra ya simplemente ese cambio nos hace invertir un tiempo que no tenemos. Desde luego, ser más improductivos. Por lo tanto, quizá cuando una tarea es muy grande, debemos dividirlas en trozos pequeños y acometerla en diferentes momentos para poder hacer a lo mejor otras tareas que son tan importantes. Pero
Me marco esa tarea pequeña, concreta, la finalizo, paso a la siguiente, la finalizo, paso a la siguiente, la finalizo, paso a la siguiente, la finalizo. Porque seremos mucho más productivos. Por otro lado, intentar tenerlo todo bajo control. Es decir, que tengáis una muy buena planificación. Ver al final del día, si yo me he planificado el lunes, pues al final del día tengo que ver si he cumplido con mi planificación o no. Lo que decíamos de controlar, lo que decíamos de evaluar al principio de la sesión, porque así podré reprogramar mi planificación en caso de que sea necesario, para el día siguiente. Si no es necesario, sigo con mi programa del día siguiente y ningún tipo de problema. Desde luego, algo que también es muy importante es trabajar en un entorno libre de agresiones, libre de distracciones. Es decir, si ahora trabajamos muchísimos de nosotros probablemente en open space, ¿no? En oficinas de mesas compartidas, en la que hay 5 personas a la vez hablando por teléfono, ¿vale? O una mesa corrida con otra mesa corrida y un miembro de esta mesa corrida con esta otra mesa corrida, cruzando conversaciones entre ellos y probablemente a ti te pillen en el centro. Pues evidentemente ese tipo de entornos para la socialización, para la cultura de la compañía, para el trabajo en equipo, son fantásticos, pero desde luego para la productividad en cuanto a la concentración, bueno, no son perfectos, no son perfectos. Y algo que es muy importante en la planificación es que reservéis también un espacio para vuestra vida personal, para que no todo sea trabajo, ¿vale? Sino que también sea disfrute. Hay que equilibrar, sobre todo porque hablábamos de, al final, tenemos 2 parcelas en nuestra vida, la parcela personal y la profesional, y la una a la otra se necesitan, y es importante también saber que le tenemos que dedicar tiempo. Por tanto, la planificación nos ayuda a evitar urgencias, evitar crisis, abarcar las tareas que son posibles, es decir, no quedar mal, porque hemos dicho que vamos a hacer más de lo que podemos hacer, y eso es importante. Centrarme en lo que realmente aporta valor, en lo que es importante, en lo que es significativo, ¿vale? Desde luego, evitar aplazamientos, porque somos capaces de abordar lo que hemos dicho que íbamos a abordar y tomar buenas decisiones para evitar la indecisión, evitar el estrés y, desde luego, mantener lo que hago bajo control y sobre mi radio de actuación. Por tanto, importante y muy, muy importante establecer unos buenos objetivos. ¿Qué quiero hacer en esta semana? ¿Qué quiero hacer en este lunes? ¿Qué quiero hacer en este martes? ¿Qué quiero hacer en este miércoles? ¿Qué quiero hacer en los jueves, en el viernes? ¿Vale? Por tanto, mis objetivos tienen que ser propios, tienen que tener una fecha de cumplimiento, como bien sabéis, tienen que ser importantes, relevantes, concretos, específicos, y tengo que ser capaz al final del día o al final de la semana o al final del mes de poder medirlos para saber si los he cumplido o no. Entregar el reporte de ventas el miércoles 13 de abril a las 12 de la mañana. Y depende de mí. Y depende de mí. Y eso es importante, porque tienen que ser alcanzables. Por tanto, intentar llevar una agenda. ¿Cuáles son las tareas? Hoy en día, con todos los medios informáticos que tenemos, es prácticamente imposible no llevar una agenda. Incluso si la llevamos en papel, pero bueno, supongo que muchos de vosotros trabajáis incluso con Drive, con el calendario de Drive, o sea que es sencillo, o trabajáis con Notion, o trabajáis con Evernote, o sea, hay 1001 aplicación hoy en día
para ayudarnos a organizar nuestro tiempo, ¿no? Por lo tanto, anotar las tareas y cuáles son las actividades que tengo que hacer. Anotarlo todo para poder planificarlo. Hasta, no, una llamada con mi jefe o una llamada con mi jefa. Pues anotarlo también porque eso os va a llevar tiempo. A lo mejor es una llamada de 5 minutos, pero a lo mejor es una llamada de media hora y es importante, ¿vale? Apuntar el tiempo estimado de dedicación a esa tarea. Ver qué tiempo total he planificado y cumplir la siguiente regla. No planificar más de un 60 o 65% de mi tiempo. Es decir, si yo trabajo, hagamos una suposición, 8 horas al día, quizá es interesante planificar 5 horas y media, 6 horas y media, pero no más. ¿Por qué? Porque hay que dejar un tiempo para imprevistos, porque los imprevistos van a ocurrir y no puede ser que nos echen por tierra toda nuestra agenda. Y si esto no lo cumplimos, empiezo de nuevo, con las tareas que puedo hacer, con las actividades que puedo efectuar, con el tiempo que le dedico y con mi tiempo total planificado. Muy importante. Tengo que establecer prioridades, tengo que saber que puedo postergar, ¿vale? Tengo que intentar, porque esto me ayuda a ser mucho más productivo, agrupar actividades que son parejas, eso muy, muy importante, y ajustar mi tiempo en base a la rentabilidad y no a la perfección de la tarea. Como decíamos hace un momentito, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por tanto, tenemos que saber las tareas que son importantes y no importantes, cuáles son urgentes y cuáles no son urgentes. Seguramente este cuadro no sea ni la primera ni la última vez que lo veremos a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional, pero sí que es importante tenerlo presente, porque muchas veces nos despistamos, se nos olvida, ¿vale? Por lo tanto, perdonar, cosas que son importantes y urgentes, pues evidentemente tenemos que hacerlas cuanto antes. Tenemos que saber si involucran a otros para pedirle la intervención prioritaria y darles prioridad. Aquellas tareas que son importantes pero no urgentes, me las debo ir planificando y marcar en mi agenda. Porque si no las planifico y no las hago de poquitos en poquitos cada día, es decir, algo muy grande lo voy dividiendo en pequeños trocitos, como una tarta que se come de pequeño en pequeño, con el tiempo alcanzará el grado de crisis, ¿vale? Y al final lo que tengo que hacer es dividirla en partes pequeñas, que son mis objetivos, con tareas concretas, para ir en el tiempo que me he dado para hacer esa tarea, hacerla. Las cosas que son urgentes y no importantes, pues evidentemente si es posible delegarlas o buscar un camino rápido y sencillo para hacerla, agruparlas para ser muy rentables en cuanto al tiempo y aquellas que no son ni importantes ni urgentes, pues desde luego la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿tengo que hacerla? ¿O la puedo evitar? Porque si la puedo evitar, la evito. Delegarla inmediatamente y desde luego hacerla. Si imaginaros la respuesta es no la puedo evitar, no la puedo delegar, hacerla en los espacios vacíos que tengo dentro de mi planificación o reconvertirla en otra cosa. Pero desde luego es, imaginaros, tengo una tarea que no es ni importante ni urgente y tengo un hueco el jueves a las 15 horas, pues ese es el momento para hacerla, no hoy. ¿Sí? Por tanto, cuidado con el tratamiento de las urgencias. Cuando no tengo claro cuáles son mis prioridades, todo es importante
y todo es urgente. Y esto no es cierto. No es cierto ni que todo sea importante ni que todo sea urgente. Por lo tanto, establecer prioridades. ¿Para qué? Para garantizar que se trabaja en lo más importante, para que vosotros seáis los que manejáis las urgencias según vuestra conveniencia, para alcanzar los objetivos y desde luego para reconocer lo que no es importante y posponer hacerlo al momento que vosotros decidáis que es el adecuado. Vuelvo a lo mismo. Si debemos hacerlo, porque a lo mejor la recomendación es evitarlo. Por tanto, cuidado, cuidado con no saber cuáles son mis prioridades. Cuidado, porque muchas veces prestamos atención a las urgencias y dejamos sin hacer aquellas cosas que realmente son importantes. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo ajeno, ¿vale? Cuando yo te estoy llamando, cuando yo te estoy tocando la puerta y entrando en el despacho para hablar contigo, cuando te estoy asaltando en mitad del pasillo, te estoy quitando lo más preciado que tú tienes, que es tu tiempo. Por lo tanto, ser muy respetuosos con el tiempo ajeno y pedir que los demás sean muy respetuosos con vuestro tiempo. Y eso es importante. Por lo tanto, comunicar correctamente, es decir, transmitir aquello que queréis y que necesitáis en la forma que sea la adecuada. Puede ser una reunión, puede ser una llamada, puede ser un mensaje de Slack, puede ser un mail, ¿vale? Pero desde luego que sea el adecuado, ¿vale? Delegar con eficacia, hemos dicho y hablado de la delegación, pero hay que hacerlo correctamente. Es muy importante decirle al otro lo que necesitéis, aquello que le estáis pidiendo, ser muy claros, delimitar los niveles de responsabilidad, porque de eso dependerá el éxito o el fracaso en términos de delegación. También es muy importante la relación que tenemos con nuestros compañeros, ¿no? Compartir. Al final, pasar tiempo con nuestros compañeros y encontrar momentos en los que los demás sean partícipes también del uso que nosotros damos a nuestro tiempo, ¿vale? De cómo priorizamos nuestro trabajo, de cómo utilizamos la agenda, de cómo delegamos, ¿vale? Ayuda al final a que todo el equipo sea eficaz y eficiente. O sea, yo tengo un equipo de 9 personas bajo mi responsabilidad y una de las primeras charlas que siempre doy cuando alguien nuevo se une al equipo es una sesión sobre time management, no solamente por la propia persona, sino por los demás. O sea, porque existen buenas prácticas en cuanto a otros miembros del equipo, de cómo priorizan su tiempo, por ejemplo, si trabajan con un roadmap de tareas, ¿no? Como por ejemplo pudiera ser un Jira también o un Trello, ¿vale? De cómo se planifican en cuanto a el calendario de las reuniones, cómo pues hay muchísima gente que, por ejemplo, se pone automáticamente y por default que las reuniones no sean mayores de 15 o 20 minutos. Y si es mayor de 15 o 20 minutos, no se puede agendar una reunión en el calendario de esa persona. Pues esas son buenas prácticas que es muy importante aclarar con tus compañeros y compartir, ¿vale? También la relación que tenemos con nuestro superior, ¿no? Porque ayuda a no perder tiempo y a no ser productivo. Es decir,
cuando mi jefe o mi jefa me pide una tarea, que es específicamente lo que está esperando esa tarea. Para no estar reescribiéndola N veces, que al final lo único que promueve es una falta de desmotivación y al final de satisfacción con el trabajo hecho, ¿vale? Por lo tanto, preguntar qué se espera específicamente, eso supone una comunicación eficaz y desde luego también ser capaz de lo que tú necesitas para poder realizar tu tarea, preguntarlo, pedirlo y solicitarlo, ¿no? Al final forma parte, ¿no? También de una buena gestión del tiempo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos impide a veces centrarnos en lo importante, que nos perturba y nos roba nuestro equilibrio, ¿vale? En una buena toma de decisiones, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Nos roba nuestro tiempo, pues desde luego los ladrones del tiempo, los cronófagos o ladrones de tiempo. Todos tenemos ladrones de tiempo. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificarlos, porque estar están. Todos hemos tenido, probablemente, yo os puedo hablar de mí, compañeros que te dicen, no, no, si solo necesito hablar contigo 5 minutos o 1 minuto. Y pasa la conversación y de repente miras el reloj y literalmente ha sido 1 hora de reloj la conversación. Una conversación que ni estaba agendada en tu calendario, ni estaba planificada. Alguien que te asaltó. O WhatsApp, por ejemplo. O con las notificaciones continuas. O el correo electrónico continuamente entrando mails y sintiéndonos en la obligación de responder de manera inmediata a esos mails. O porque nuestra compañía, el medio de comunicación, por ejemplo, sea Slack y con las notificaciones, cada una de las notificaciones necesitas darle a abrir para ver qué está pasando. Cada uno de nosotros tendremos ladrones de tiempo diferentes, pero es importante identificarlos. A veces necesitamos ese café o esa charla de 1 hora con un compañero porque necesitamos el abrazo, ¿no?, psicológico del otro, porque hemos tenido un mal día. Eso no pasa nada, no pasa nada. El problema es cuando me dejo arrastrar todos los días. Ese es el problema. Por tanto, hay ladrones del tiempo que dependen del entorno, como puedan ser llamadas de teléfono, atascos de tráfico. Yo no sé si vosotros vivís en grandes ciudades o no, pero por ejemplo hoy en Madrid, que ha habido una tormenta importante, yo he tardado más tiempo en llegar a esta sesión, casi con cierto apuro, porque había atascos de tráfico, porque el clima ha ralentizado, ¿no?, la circulación por la ciudad. Probablemente no sea ni la primera ni la última persona que sufre algo así, ¿vale? Visitas inesperadas. Alguien que pasaba por la oficina y ha pasado a saludar, o alguien de otro departamento que ese día llegó y pasa a saludar. También, y no somos muchas veces conscientes, un entorno desordenado. Cuando tenemos una mesa de trabajo con muchísimos papeles, con muchísimo caos, eso también es un ladrón del tiempo. Las urgencias generalmente son de otros. Y si nosotros no tenemos una buena planificación, como decíamos, se convierten también en urgencias mías, ¿vale?
pueden ser muchos más ladrones de tiempo del entorno. O sea, os dejo a cada uno de vosotros vuestra propia reflexión, vuestra propia introspección. Yo puedo hablaros de mí. Personalmente, para mí, uno de los mayores ladrones de tiempo es mi canal. Como compañía, nuestro canal de comunicación es Slack y es Slack. O sea, continuamente hay notificaciones y como el resto de los compañeros ven que tú estás conectado, esperan una respuesta inmediata. Y además, algo que me he dado cuenta y es que la gente ya no escribe textos completos, va cortando, cortando mensajes para realmente captar mucho más tu atención. Entonces, o lo apagas o caes preso de ese ladrón del tiempo. Así que prestemos la atención. También del comportamiento, porque quiero abarcar mucho, porque me cuesta delegar. Hay personas a las que delegar les supone un mundo, bien porque no confían en el otro, porque no se sienten seguros de que la tarea vaya a surgir, ¿vale? Pero esto te impide hacer otras tareas que a lo mejor aportan mucho valor a tu puesto de trabajo, a tu área de departamento y también a tu organización. La falta de asertividad, para mí este es uno de los mayores ladrones de tiempo que dependen de nuestro comportamiento. El no saber decir ahora no. Sabéis que asertividad normalmente, por hacer una definición sencilla, la definimos como la capacidad para decir que no. Si hay una urgencia, si hay un imprevisto, si un compañero de trabajo nos asalta, no, 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 que necesito hablar contigo ya, que es súper urgente, que es importantísimo, que no soy capaz de decirle en este momento no, que estoy terminando un informe para presentar a dirección, lo hablamos dentro de 2 horas, pues evidentemente ahí tendremos un problema con nuestro tiempo. Los aplazamientos, la procrastinación también es un ladrón de tiempo. El ir dándole patadas a la agenda de una determinada tarea, cuidado con esto. Y la indisciplina, el no ser capaz de cumplir con la agenda que me he marcado. Eso es importantísimo. Y probablemente, según vamos hablando, alguno de vosotros os vaya surgiendo algún ejemplo más. Claro, ¿qué tipo de agresiones nos producen estos ladrones de tiempo? Problemas en la comunicación, siempre, estrés, porque no soy capaz de cumplir con mi tarea. También reunionitis crónica. Hay compañías que se pasan horas y horas las personas de reunión. Por ejemplo, los que probablemente trabajéis con Google Calendar, también otras aplicaciones, pero os hago el ejemplo de Google Calendar, habréis visto que tenéis un reporte de cuánto tiempo en términos de horas habéis invertido en la semana a reuniones. Si el 70 o el 80% de mi tiempo está en reuniones, pues probablemente algo no está haciendo bien. Nosotros hemos hecho un ejercicio en el equipo en el que cuando planificamos en Weekly, cuando planificamos la semana, compartimos las reuniones que tenemos y decidimos a qué 2 reuniones no vamos a ir. Porque es tiempo que podemos dedicar a algo de más valor dentro de esa semana. Y al final, necrosis de la vida privada. No dedicamos tiempo a los nuestros, no dedicamos tiempo a nosotros mismos por una acumulación excesiva de trabajo. Fijaos, si no planificar,
si permitir que los ladrones del tiempo entren en nuestra vida nos genera o no una agresión. Reflexionarlo. Ante las interrupciones, ¿vale? Ante las interrupciones. Por ejemplo, planteémonos, ¿esta reunión, esta entrevista es necesaria? A lo mejor una llamada o a lo mejor un mail es suficiente. Si vas a hablar con un cliente, si vas a hablar con un compañero, si vas a hablar con alguien de tu equipo, agéndalo, agéndalo y agenda el tiempo que realmente vas a necesitar para esa reunión, no más. No más. O sea, las reuniones tienen que ir al grano, no hace falta estar hablando 15 minutos de nuestra vida privada. Seamos eficaces y eficientes con nuestro tiempo y con el de los demás, ¿vale? Hay muchas personas que te dicen, agéndame la reunión que tú consideres oportuna, pero que esa reunión tenga sentido, ¿vale? Pensar si os interesa tener reuniones periódicas con vuestros colaboradores para acumularlo todo en esa reunión y no estar en el día con 200 mensajes. A lo mejor es mucho más interesante planificar una weekly one-to-one con los miembros de tu equipo, acumular todas las cosas que tienen que tocarse en la agenda de esa reunión y no estar cada día con 200 mensajes interrumpiendo a las personas de tu equipo, ¿vale? Fijaos si es importante. Y si tienes que reunirte con tu jefe mejor en la mañana para establecer prioridades y que no sea al final del día cuando ya prácticamente tienes todo el día hecho. Y eso es importante. Y de acuerdo con Juan Manuel, que dice que un ladrón del tiempo es después de una reunión, llamar a tu compañero para hablar otra vez de la reunión. 100%, 100%, totalmente de acuerdo. Por tanto, ante el pasaba por aquí, escondeos. Cuando te has marcado una hora de tranquilidad para trabajar, buscar un espacio en el que no se interrumpan. Si vais a tener una reunión, agendar la reunión, es decir, cuando alguien va a tu mesa, oye, 5 minutos, oye, agendamos una reunión, la agendamos y lo hablamos, que sea en el momento que a ambos os beneficia. Si vais a moveros por la oficina con agilidad para que nadie os asalte. Y hay muchas empresas que cuando tienen una visita inesperada hablan de pie, porque si te sientas da más espacio para alargar la reunión. De hecho, hay muchas empresas que están cogiendo la técnica de hacer las reuniones de pie para que sean lo más ágiles y rápidas posibles. O sea que igual a lo mejor es interesante. En cuanto a las llamadas de teléfono, si tengo que hacer llamadas de teléfono, programar esas llamadas. Programar estas llamadas, ¿cuándo voy a hacerlas? ¿En qué momento? ¿Vale? Si la llamada es larga, intentar agilizarla. Eso es importantísimo. Ante las personas que os llaman, decirle cuándo es un buen momento para que os llamen. Oye, para mí la mejor hora es entre las 12 y la 1 porque hasta las 12 necesito un tiempo un poquito más de concentración, de planificación para mis tareas. Hay que ir educando poco a poco a las personas con las que nos relacionamos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿vale? Si alguien nos puede filtrar las llamadas, perfecto, esto no siempre es posible, pero bueno, un contestador, por ejemplo, es un buen filtro. Si después tenéis que hacer una agenda o a tomar alguna acción, tomar nota, ¿vale? Y desde luego buscar en vuestra agenda periodos de incomunicación, es decir, momentos en los que silencio el móvil, sobre todo cuando estoy haciendo una tarea, no os digo 3 horas, a lo mejor en periodos de media hora. Silencio el móvil, desconecto cualquier canal de comunicación como mail, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, media hora es un tiempo
más que razonable para si ocurre una urgencia inmediatamente estéis conectados y a vosotros os permite un tiempo sin interrupciones. Mi recomendación es siempre que cada día establezcáis un periodo de incomunicación. Media hora, 45 minutos. Depende de vuestro puesto de trabajo, de vuestra industria, depende de un montón de factores. Cada uno de vosotros tendréis que determinar cuál es. Yo trabajo en publicidad y podemos estar media hora y 45 minutos con un periodo de incomunicación, sin ningún tipo de problema. Dejar las cosas para luego no es una buena opción, desde luego que no, porque es un hábito que nos priva de la satisfacción del trabajo terminado, ¿vale? Y contribuye a que nos sintamos agobiados. Los psicólogos han demostrado una y 200.000 veces que cuando tachas la agenda, tachas la tarea, perdón, en tu agenda, los niveles de oxitocina, dopamina se incrementan. Por lo tanto, si me he planificado algo para hacer, lo hacemos y lo hacemos ya. Porque si no, genera sentimientos de culpabilidad, impide tomar decisiones en plazo, afecta también al trabajo de los demás y perdemos oportunidades, ¿vale? Evidentemente que solemos posponer las cosas que no nos gustan, ¿vale? Pero hacerlas forma parte de nuestra responsabilidad, no podemos mirar a otro lado, con lo cual hagámoslas. ¿Cuándo? Cuando vosotros decidáis, pero hagámoslas. Porque si no, al final deviene en insatisfacción, ¿vale? Otro aspecto sobre el que tenemos que poner atención es la sobrecarga de trabajo, ¿vale? Muchas veces es debido a la organización, porque hay un reparto desproporcionado de tareas, porque hay conflictos entre el personal, porque hay una inversión excesiva de tiempo, ¿vale? Tengo que analizarlo. O también a factores individuales, porque pienso que lo puedo hacer yo todo solo, porque busco la perfección por encima de cualquiera de las cosas, porque me cuesta delegar, porque no le presto atención a lo que hago, con lo cual se alarga, se alarga, se alarga, o porque evidentemente no tengo una buena planificación y estructuración de mi tiempo de trabajo. Tengo que ser consciente de por qué tengo una sobrecarga de trabajo para poder actuar sobre esos factores. Por lo tanto, tengo que hacer mi propio plan de acción personal, casi como un coachee en un proceso de coaching. Evidentemente no voy a tener el 100% de control sobre mi tiempo de trabajo o sobre mi tiempo en general. Por tanto, planifico entre un 50 y 65%, perdón, de mi tiempo y el resto lo dejo para lo que vaya surgiendo, ¿vale? Al final, si planifico y soy capaz de vivir con los imprevistos, podré ser la persona que lidera, ¿no?, mi tiempo y no la que lo tiene bajo control y no la que se deja arrastrar por esa falta de control, por ese descontrol. Y eso es importante. Evidentemente también tengo que tener en cuenta la posición dentro de la organización, mi posición dentro de la organización. Cuanto más arriba estoy, al final es mucho más fácil implementar una gestión del tiempo de forma colectiva, dar libertad para ajustar el puesto de trabajo al ritmo temporal de cada uno de nosotros, para evidentemente decidir a qué tarea dedico mi tiempo y cómo gestiono las urgencias o los imprevistos. Por supuesto que sí, pero desde luego cada uno de nosotros
podemos planificar nuestro tiempo en base a lo que hemos hablado. No existe, desde luego, una fórmula mágica para gestionar el tiempo. Cada uno de nosotros debemos encontrar nuestra propia fórmula y, desde luego, valorar lo mejor dentro de mis posibilidades y dentro de mi entorno. Pero, desde luego, sí que puedo hacer cambios inmediatos que pueden ayudarme en mi gestión del tiempo, como dominar mi entorno de trabajo, tener un sistema de archivo, es decir, yo, por ejemplo, en Google Drive tengo mis carpetas, que son mis sistemas de archivos, que me hacen encontrar lo que necesito de manera rápida, de manera ágil y ser muy eficaz y muy eficiente. Puedo evitar las interrupciones. Puedo demarcarme un tiempo de comienzo y de fin de una tarea, por lo tanto dejar de dar largas también a las cosas y, desde luego, aprovechar el teléfono en nuestro beneficio para evitar probablemente reuniones que no son necesarias. Como veis, el tema de la gestión del tiempo es apasionante. Espero, desde luego, que esta sesión os haya resultado de interés. Probablemente muchas cosas que ya conocíais y que ha venido a refrescar. Por lo tanto, poneos manos a la obra para ser los dueños de vuestra propia gestión del tiempo. Y, por supuesto, queda a vuestra disposición a través del chat para cualquier tipo de reflexión, para cualquier tipo de pregunta, comentario, que para mí será un placer y será siempre bienvenido. Muchas gracias, David. Gracias, Alba. Muchas gracias, Camila. Para mí también ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Yo creo que la gestión del tiempo realmente es oro. Aprovecharlo, hacer una muy buena reflexión realmente de a qué dedicáis vuestro tiempo, cómo podéis planificarlo para ser más eficientes y, desde luego, identificar cuáles son los ladrones de tiempo, porque todos los tenemos y a veces son tan sutiles, tan sutiles que no nos damos ni cuenta. Así que muchísimas gracias. Ha sido, desde luego, un placer por mi parte. Aprovecho para desearos un estupendo día, que sigáis con el estudio. Espero que nos veamos pronto y espero que haya sido de utilidad. Un placer como siempre y, por mi parte, hasta la siguiente.